Hola, ¿qué tal? El acorde de hoy es La con bajo en Do sostenido. En este caso, la petición de este acorde ha sido específica del propio acorde. Normalmente lo que hago es publicar los acordes que corresponden a las canciones que me vais pidiendo, pero en este caso es alguien que particularmente me ha pedido que muestre este acorde y las diferentes posiciones en las que lo podemos utilizar. Obviamente yo no voy a dar todas las posiciones, pero sí voy a dar las más comunes. Y sobre todo voy a explicar en qué consiste este acorde para que seamos capaces de construirlo por nosotros mismos. Si, como ya sabéis, un acorde mayor son 3 o más notas que sonando juntas forman un contexto armónico, y en el caso de La, que estaría formado por la tónica, la tercera mayor y la quinta justa, lo tendríamos aquí. Nuestras notas serían La, Do sostenido y Mi. Entonces, el acorde de La con bajo en Do sostenido sencillamente significa que la nota más grave de nuestro acorde tiene que ser ese Do sostenido. Si yo quiero que el Do sostenido sea la nota más grave, por ejemplo, con la tónica en la quinta cuerda, puedo hacerlo aquí. El Do sostenido es una nota que pertenece al acorde. Es esta de aquí. Es la segunda nota del acorde. Si nosotros la elegimos como la nota más grave, convirtiéndola en la primera del acorde, por así decirlo, estamos hablando de la primera inversión de la mayor. Si esto es un acorde de la mayor normal, la primera inversión es... Entonces, traducido a nuestras posiciones de acordes, si yo tengo un La mayor aquí, lo único que tengo que hacer es sustituir la nota más grave, que sería el La, por un Do sostenido. Entonces, al final, la posición que voy a utilizar se parece mucho a lo que sería un Fa sostenido séptima, pero vamos a empezar a tocar desde la quinta cuerda. Y ahí tenemos el acorde, La mayor, pero la nota más grave es ese Fa sostenido convirtiéndolo en la primera inversión de la mayor. Así que nuestra primera posición, con tónica en quinta cuerda, sería dedo 3, cuerda 5, traste 4, y luego una cejilla en el traste 2 abarcando las cuerdas 4, 3 y 2. Con la tónica en el mismo lugar, pero usándola con el dedo 1, si lo que hacemos es colocar nuestro La mayor aquí, tenemos de nuevo la primera inversión de La mayor en otra posición diferente, pero con la tónica en la misma cuerda. Dedo 1, traste 4, cuerda 5, dedo 4, traste 7, cuerda 4, dedo 3, traste 6, cuerda 3, y dedo 2, traste 5, cuerda 2. Si lo que queremos ahora es utilizar como tónica nuestra sexta cuerda, nos tendremos que ir al Do sostenido de la sexta cuerda, que sería... Entonces lo que podemos hacer nosotros ahora es utilizar nuestro dedo 2 en ese Do sostenido de la sexta cuerda, que es el traste 9. Y entonces, con el dedo 1 colocaríamos una cejilla, ¿vale?, en todo el traste 7. ¿Vale? Para tocar estas dos cuerdas, en realidad, la quinta y la cuarta. Y luego con el dedo 3 podemos de nuevo hacer traste 9, esta vez en cuerda 3. Y con el dedo 4, traste 10 de la cuerda 2. Entonces tenemos aquí nuestro Do sostenido, que es lo que queríamos, y un acorde de La mayor. Ni en el acorde anterior, ni en este acorde tocamos la primera cuerda. En el anterior tampoco tocamos la sexta, como os dije. Y la última posición, vamos a hacer el mismo principio. Si queremos utilizar la tónica en la cuarta cuerda, nos tendremos que ir a nuestro Do sostenido, con el dedo 4 en el traste 11 de la cuarta. Y ahora montamos lo que sería como una especie de Re mayor, pero transportado, ¿vale? Sería dedo 1, traste 7, cuerda 3, dedo 3, traste 8, cuerda 2, y dedo 2, traste 7, cuerda 1. De nuevo con nuestro Do sostenido. Y ahí tendríamos 4 maneras de hacer este acorde. Hay más modos, pero estas son las más habituales que nos vamos a encontrar. Vale. Sed buenos.